Don Roberto Gedeón Gisais, exgobernador, exalcalde y cabeza de una saga de empresarios con más de un siglo de establecimiento en la ciudad de Cartagena. Don Roberto, ¿cuántos años hoy en mayo de 2024? Ya tengo 92 años cumplidos. Bueno, su padre, Asís Gedeón, inmigrante libanés, ¿en qué año? ¿Qué motivaciones tuvo para venirse a este rincón del Caribe? La idea que tenemos, porque nadie la poseedor, la verdad es que llegó en 1901. Llegó a Barranquilla y de Barranquilla se vino para Cartagena inmediatamente. No sabemos la razón, nunca la investigamos, como dicen, con tiempo. Y de ahí para adelante se quedó aquí en Cartagena, aquí se casó con mi mamá y aquí nacimos todos los hijos. Somos 7 los hijos, que todos nacimos aquí en Cartagena. Mi papá nunca se mudó de sitio, de ciudad, siempre se quedó aquí y eso, como dicen por ahí, lo heredamos. Ya los hijos, el hermano mayor vive en Estados Unidos desde toda la vida, fue a estudiar allá y allá se quedó, se casó y se quedó allá en Estados Unidos. Los demás vivimos aquí. Hoy ya somos muchos menos los hijos, pero son muchos más los nietos y bisnietos que tuviera si estuviera vivo. Sí. Ahora el abuelo soy yo. Bueno, don Robert, recuerdos de esa travesía de su padre, don Asís, para Colombia, el relato de cómo fueron esos primeros tiempos en Barranquilla y luego en Cartagena. Yo la verdad que esas historias las oímos muchas veces cuando estábamos pequeños. Nos extrañó toda la vida y sigue extrañándonos es cómo hicieron para atreverse a hacer un viaje que de entrada no sabían para dónde iban. Se montaban en un buque en Marsella a donde llegara en el otro lado del mundo. Y unos llegaron por Barranquilla, otros llegaron por Cartagena, otros llegaban por México, otros llegaban por California. Mejor dicho, esto hacía de todo. Los buques salían de allá y yo creo que no sabían por dónde iban, sino por donde los llevaban a la brisa. Y atravesando el Atlántico salían hasta allá, hasta la Argentina, o hasta Brasil, o llegaban a Colombia, o en Centroamérica, o en Norteamérica, en fin. La verdad que en esta época ni había comunicaciones, ni habían aparatos en los barcos para guiarlos a una ruta preestablecida, por lo menos. Bueno, hubo un antecedente empresarial como el que después ustedes han desarrollado. Hoy son indiscutiblemente uno de los grandes empresarios del país. La verdad es que antecedente no, yo diría que ahí influye definitivamente la educación, el aprendizaje de la juventud, digamos inclusive de la niñez que uno va teniendo dentro de la familia y lo que uno va viendo. Mi mamá, que era una persona, la verdad, nacida aquí, ya en este lado del mundo, que fue muchas veces al Líbano, mi abuela, y tenía hijos aquí y allá, y se volvían a ir. Una historia de familia bastante compleja, porque muchas veces decidieron volver al Líbano porque no se amañaban completamente, o el abuelo o la abuela o alguno de la familia, y arrancaban para atrás, y en el camino tuvieron hijos que nacían o en el camino y nacían en Francia o volviendo al Líbano nacían en el Líbano, o en Colombia y nacían aquí. Mis tíos y tías
hermanos de mi papá y de mi mamá también, habían nacido en distintas ciudades del mundo, pero ocasionados por los viajes de ida y regreso para el Líbano. Bueno, el tema de los Gedeón se enmarca, bueno, dentro del rompimiento ese de la sociedad económica mundial, ya no solamente en el comercio, sino en la fabricación, en la manufactura. ¿Cómo llegan a esta fábrica de camisas que registra la guía social de la colonia árabe del año 45, que está ubicada en la calle San Agustín, en la vieja nomenclatura de Cartagena, en el número 96? La fábrica de camisas sí fue un negocio muy, muy tradicional de mi papá. Fue tal vez el negocio que más duró con nosotros. Manejado por él mismo y por mi mamá, que eran las personas que estuvieron al frente de ese negocio. Como dicen, yo nací dentro de una fábrica de camisas. Prácticamente mi mamá manejaba y en ese entonces vivíamos, la fábrica estaba en el centro de la ciudad y vivíamos encima. Estaba en el primer piso, estaba la fábrica, y en el piso 2 vivíamos nosotros. Y así estudiamos todo el tiempo. Entonces, abre la fábrica y tenían que bajar. Cierra la fábrica y para arriba. Entonces, eso nos hizo, primero que todo, estar muy unidos siempre, porque estábamos juntos. Todavía la facilidad de que almorzar en la casa, desayunar en la casa, comer en la casa, y abajo siempre tuvimos el negocio, digamos, creo que a la mano. Mi papá se fue apoyando con mi mamá, que fue una persona que le fue dando mucho apoyo a mi papá, y él fue cambiando un poquito el uso. En vez de manejar la fábrica mi mamá terminó manejando la fábrica completamente, y él se dedicó a vender las camisas en las distintas ciudades de Colombia. Así, primero en Bolívar, en el Bolívar grande que era, que incluía hasta Montería dentro del departamento, Sincelejo, todo eso era un solo departamento. Y después con las divisiones pues terminamos yendo en Barranquilla, en Atlántico, en Santa Magdalena y así. Y fuimos vendiendo, pero se fueron haciendo muy fuertes en la costa, porque era mucho más fácil llegar. Ir a Medellín en el año 1940 o 50 era una odisea. Ahí comenzaban ya los aviones, pero a los aviones a la gente le tenía miedo. En esa época no era como hoy, que se embarcan en un avión miles y miles y van y vienen. En esta época la gente pensaba montarse en un avión para ir a Medellín o para ir a Bogotá, que eran los vuelos que existían. Aquí con Avianca, que fue una empresa que nos enseñó en Colombia a volar, se fue extendiendo un poquito el uso del avión por la falta de carretera, casualmente. Todavía en Colombia estamos atrasados en carreteras, no hay en Colombia unas carreteras distintas a las de un poquito en Antioquia y en Cundinamarca, carreteras que se puedan llamar así. Nosotros nos sacamos pecho con la vía Barranquilla, que tiene no más de 20 o 30 kilómetros de doble calzada o una sola calzada cómoda. Todavía vamos a Santa Marta por una carretera de difícil manejo, porque son las carreteras viejas, poco anchas. No es lo que hay hoy, donde tú puedes andar 100 o 120 kilómetros en un carro y vas con mucha tranquilidad. Pero aquí en Colombia no hemos podido desarrollar eso. Antioquia un poquito,
y Cundinamarca también. Don Robert, antes de la camisería, de la fábrica de camisas, sus padres desarrollaron alguna otra actividad, y se sabe por qué entraron en el negocio de la fábrica de camisas y no en otra actividad. La verdad que es difícil entender eso, ¿no? Así como pusieron la fábrica de camisas, hubieran podido poner cualquier otra cosa, pero en esa época los paisanos, como decimos nosotros, descendientes de sirios, libaneses o palestinos que llegaban aquí, y a todos nos decían turcos porque es el común denominador, llegaban aquí y cada uno buscaba el nicho donde podía como acomodarse a su saber, a su entender, si hablaban el árabe, el español o no. Y eso era lo que incidía más en la decisión de la persona. Es llamativo, por ejemplo, en Cartagena, que hubo una tendencia muy grande de montar fábricas de confecciones. Y habían como 5 o 6 o 7 fábricas en Cartagena. Y esas 7 o 8 fábricas de confecciones que habían en Cartagena, todas eran de paisanos, de sirios, de libaneses o de palestinos. Todas. No había nadie que tuviera una fábrica que no fuera un descendiente o un importado nuevo de esa época para acá. ¿Qué nombre recuerda a esas fábricas y sus propietarios? ¿Cómo? ¿Qué nombres de esa fábrica recuerda y también el de los dueños? La fábrica se llamaba, las camisas que hacían se llamaban Sisa. La de ustedes. La de nosotros. Y las otras... Sisa es el nombre de mi papá al revés, Asís. ¿De dónde salió el nombre? No sé, pero así, cuando yo nací dentro de la fábrica, como se dice, y ya existía, y las camisas se llamaban Sisa. ¿Y los nombres de las otras fábricas recuerda algunos? Sí, claro. Estambulí tenía una fábrica, Yamil Zamata tenía otra fábrica, los Hilelati tenían otra fábrica, los David tenían otra fábrica, mi tío en Monguisay tenía otra fábrica. Todos teníamos fábricas de confecciones, había como 10 fábricas de confecciones aquí. Yo monté la de nosotros con mi hermano Víctor, porque en ese momento 6 fábricas se unieron en Cartagena y montaron una sola. Las 6 se unieron y hicieron una sola administración para manejar una sola fábrica. ¿Entiendes? Se asociaron, hicieron una sociedad. ¿Cómo se llamaba esa sociedad? Manufacturas Tropical. ¿Quiénes eran los socios? Eran los estambulí, mi tío en Monguisay, Yamil Zamata, los David, que tienen una fábrica de las grandes. ¿Quién más estaba ahí? Antonio Estambulí, no sé si te lo mencioné. Sí, ya lo dijo. Eran 6 en todo caso, que el gerente de ellas fue mi tío en Mon todo el tiempo. Bueno, ¿cómo pasamos de la fábrica de camisas Sisa a la fábrica de pantalones Moncler ya en la calle de la iglesia? De la fábrica de camisas Sisa, en realidad en un momento dado se acabó, ¿no? Y con el pasar de unos pocos años, mi hermano y yo terminamos los estudios de bachillerato, y cuando yo comencé a montar una fábrica de confecciones nueva, porque mi papá me estaba ayudando a montarla, mi hermano Víctor se me pegó, que él estaba estudiando inglés para irse para los Estados Unidos a estudiar carrera, y me vio entusiasmado con mi vaina y se pegó y se quedó aquí, se le olvidaron los estudios. Terminamos bachillerato él y yo y montamos la fábrica de camisas, que duró hasta, terminamos ahí en el bosque hace
¿Hace cuánto, Sonia? Como 20 años. No, en el 78, 79, Diana la cerró. Cuando tú estabas en la alcaldía. Ah, ya cerramos. 79, 80, di tú. De 80 hasta ahora hay 20 y 40 años. Sí. Imagínate. Bueno, Moncler marcó una época en la ciudad de Cartagena. Sí, señor. ¿Qué recuerdos tiene de la fábrica? ¿Qué recuerdos del impacto que había en el mercado, de la adherencia que había en el público cartagenero hacia esos productos? No, primero, ese fue el final de la fábrica, que ya estábamos, digamos, con asesoría de afuera. Teníamos la fábrica en el bosque, en unas bodegas muy grandes allá en el bosque. Tuvimos la oportunidad de que, teniendo en ese entonces la fábrica ahí en el bosque, fuimos abriendo unos almacenes en Cartagena donde no vendíamos sino los productos que nosotros hacíamos, y la verdad que tuvimos una acogida muy grande, y el mercado del detal nos llamó tanto la atención que terminamos cerrando la fábrica, mandando a hacer las camisas a otras fábricas y los pantalones, porque ya en esa época vendíamos diversificado, ya hacíamos camisas, hacíamos pantalones de hombres, todo ropa de hombre. No nos salimos nunca de ahí. Camisas manga larga, camisas manga corta, camisas de corbata, camisas sport, pero todo era dentro de la rama masculina. Y eso a finales de los años 70. 70, sí, duró 70 y duró hasta el 80. Sí. Y los dos últimos años fueron 79, 80. Bueno, don Robert, la diversificación del grupo Gedeón, hoy uno de los más importantes emporios empresariales del país, además manejado por una familia, ya 3, 4 generaciones. ¿Cómo arranca, cómo empieza esa expansión y la consolidación de eso? Mira, que soy? yo te soy franco, yo he tenido lo que se llama suerte en la vida. Los negocios me los han ofrecido, nunca los he buscado. Con los automóviles nos pasó eso, y es la más clara de todas las. Mi suegro, Mansur Juan, era los de E&M Juan aquí, que si tú recuerdas era la firma que vendía Ford aquí en Cartagena. Calle Monposo, en el famoso edificio Mansur. Ahí están todavía, sí. Estamos nosotros ahora ahí. Tengo avisos, perdone la interrupción esta, de cuando arrancan con la distribución de vehículos en Cartagena de 1913, un aviso de periódico, lo tengo. Bueno, pues ahí estamos, y todavía tenemos, ahora mismo tiene mi hijo Roberto, maneja eso, es la concesionaria de Ford. La Kia es la que queda. No, ahí está Ford, en donde estaba Mansur Juan está Ford. Sí, bueno, es que Sí. el edificio donde está Ford Sí. era el original, digámoslo así. Ah, Ahí nació mi abuelo, ahí vivían, como dice mi papá, tenían el concesionario abajo. Tenían el concesionario abajo, y en el segundo piso vivía mi abuelo Mansur con su familia. Después él construyó el edificio ese de la calle Monpós, que lo hizo ya como una inversión inmobiliaria. Y ahora pues funciona otro concesionario de la familia, que es Kia, Automotores Fujiyama. sí. Hecho por Civilco. Sí. Pues sí, debió ser Civilco, la verdad. Sí. Que no. Bueno, don Robert, entonces continuamos. Gracias, Sonia, por la aclaración. La expansión y la consolidación del grupo empresarial Gedeón. Mira, yo diría que eso es producto de las relaciones que nosotros hemos mantenido como familia y la
digámoslo así, el cuidado y el buen nombre que tenemos. A Dios gracias, la gente cree en nosotros, confía en nosotros y hemos sabido responder, gracias a Dios también. Pero eso tengo que decirlo así de claro, los negocios nos los han traído aquí. Después de tener la primera concesión de automóviles que arrancamos con Juan Autos, pero era Renault en esa época. Juan Auto, que tenía Renault únicamente, y con el tiempo a Renault le nació Toyota al lado, y de ahí para adelante hoy tenemos 6 marcas aquí en Cartagena. Tenemos Kia, tenemos Mercedes-Benz, tenemos Toyota. Entonces, hay una cosa, no sé si yo puedo hablar aquí. Sí, Sonia, pero ponte acá al lado de tu papá. Sí. Es que, porque yo lo que quiero es que él lo diga. Es que siendo las marcas tan celosas de de las imágenes y de la comercialización de los vehículos, etcétera, le hayan permitido a ellos manejar más de una marca. O sea, yo creo que en eso que dice mi papá, en generar relaciones de confianza, está la clave del éxito empresarial de la familia. Porque todos sabemos cómo son las marcas celosas, y bajo un mismo paraguas de una misma familia nos han dado la responsabilidad de ser los representantes de sus marcas. Bueno, don Roberto, el tema de Exagsa, general, en una descripción general, ¿cómo se llega a esa concesión, la primera en el país de un aeropuerto? Bueno, la verdad que todo lo que está en Cartagena a nosotros nos puede interesar. Lo que no somos es, nos gusta salir a otros lados, porque toda la familia está aquí y tenemos la visión de que este es el mejor vividero del mundo. Entonces, es mejor aquí que coger para otro lado. Hemos sabido aprovechar las relaciones personales y de empresa que tenemos. Hemos llegado a la conclusión de que esos negocios todos nos han caído sin buscarlos. Créeme lo que te estoy diciendo, nos han traído porque nos conocen de otro, porque alguien pregunta, tengo Mercedes-Benz para llevarlo a la costa, ¿con quién es tú que hablo? Y a quien se le ocurre y dice, allá están los de León. Y nosotros manejamos contra todas las normas del comercio mundial y especialmente en Colombia, Mercedes, Toyota, Renault, Kia, ¿qué más? Ford. Me falta alguno, tengo 5 ahí. Bueno, don Robert, una tendencia o un hecho real del desarrollo empresarial familiar en el mundo es que los negocios se consolidan, pero nunca superan segundas, terceras generaciones. Cartagena y Colombia son unos sitios, pues bueno, muy claros de este ejemplo. Sí. Que León vaya por la tercera, por la cuarta generación. ¿Cómo han hecho para que no se disuelva, para que no se pierda la tradición y el músculo empresarial y comercial? Yo pienso sinceramente que eso es muy influido por la influencia que tuvieron nuestros padres en nosotros y nosotros en nuestros hijos, y que ya hoy la estamos viendo con los nietos, porque ya yo tengo nietos trabajando o sobrinos de la tercera generación trabajando con nosotros. Dentro de los concesionarios ya hay más jóvenes que mayores que ya estamos retirados. Seguimos siendo socios y seguimos llegando allá y haciendo visitas, como dicen, como si fuéramos visitas familiares para tomar tinto.
pero no inmiscuirnos en el negocio para nada, prácticamente. Y ya la tercera generación es la que está manejando todo lo de los automóviles. Y nosotros hemos tenido la suerte, la fortuna de que las compañías no han dudado en darnos 1, 2, 3, 4 y 5 marcas, y a todas les cumplimos. La verdad es que a todas les cumplimos, y en cada una de ellas hay un Gedeón que tiene Gedeón adelante o atrás, pero lo tiene, y ahí vamos. Bueno, don Robert, una característica de las segundas, terceras y cuartas generaciones de los denominados turcos o sirios, libaneses y palestinos fue que en un momento determinado abandonaron los quehaceres industriales y comerciales tradicionales de su familia para dedicarse a la política. ¿Por qué no han entrado los Gedeón en política? ¿Hay algún comentario, alguna directriz familiar de no inmiscuirse en eso? No, yo fui alcalde y fui gobernador. Pero no político, llegó como empresario y además con muy buenos resultados. Y no se me pegó el virus. No se me pegó el virus, supe retirarme a tiempo. Estuve los 4 años prácticamente del gobierno del doctor Tumbay. Fui alcalde, fui gobernador, que son los honores más grandes que he tenido sinceramente en la vida y que aprecio. Y que doy gracias a Dios siempre por la oportunidad de haber podido servirle a mi ciudad. Y sinceramente, gracias a Dios me tocó con un presidente que quería y que me oía y que amaba a Cartagena, y ahí está en el centro de convenciones y Teatro Heredia y 50 cosas más que yo puedo decir que fueron el motor de la ciudad para sacarla del ostracismo en que estábamos en ese entonces y convertirse en la ciudad que es hoy y que esperamos que siga siendo. Desde esa época hasta hoy no ha habido un desarrollo importante en Cartagena como ciudad, sino que ha ido andando demasiado lentamente, jalonados por el centro de convenciones y la casa de huéspedes y todo lo que se hizo en esos 4 años, donde nos dedicamos a vender la ciudad como la ciudad turística y la ciudad de congresos. Y aquí ha habido congresos tanto nacionales como internacionales de todas partes del mundo y de Colombia, de todas las ciudades. Han hecho sus reuniones aquí, siguen haciéndolas. Todavía Cartagena sigue siendo un centro de atracción de verdad, porque cuenta con esas ayudas para poder hacer bien hecho y cuenta con la hotelería. Aquí estamos en una hotelería creada y jalonada por el centro de convenciones y ese tipo de eventos que Cartagena puede ofrecer. Bueno, eso será tema de otra conversación que espero nos dé la oportunidad que la hagamos un poco más en grande de lo que fue el tiempo de la ciudad en sus mandatos como alcalde y gobernador. Pero bueno, usted ha tocado un tema en el cual también la familia Gedeón fue pionera, la urbanización de La Matuna, y con ella, en lo que se conoce hoy como edificio Gedeón, el primer hotel que se hizo en La Matuna, porque el San Felipe no podemos considerarlo como de La Matuna, sino de Getsemaní, en manos de Felipe Gedeón, su hermano. No, ese es tío, ese es hermano de mi papá. Ese es hermano. ¿Qué recuerdos tiene, primero, de cómo se vincula la familia a hacer ese edificio? Uno de los primeros, después del David y 2 o 3 más, y cómo se meten en el tema de la hotelería con el Hotel Palacé. Habla del colonial primero, del Hotel Colonial. Sí. La familia ya había incursionado en hotelería en la calle de San Agustín. Hay una edificación que todavía es nuestra, donde
operaba un hotel, se llamaba el Hotel Colonial, que tenía 30 habitaciones, que fue mi primer trabajo cuando todavía estaba estudiando bachillerato. Hice 6º año de bachillerato haciendo las dos cosas, estudiando bachillerato y atendiendo el hotel. Yo tenía en ese entonces 17 años y estaba enamorado del hotel porque el hotel brindaba, yo veía muchas posibilidades de negocio y me metí en el hotel a vender tiquetes para que los turistas fueran a Boca Chica en la lancha. Entonces ese fue el primer oficio que tuve, vender tiquetes para los pasajeros que llegaban. Cuando llegaban y se inscribían, yo le echaba el cuento ahí. Si quieren ir a Boca Chica, yo les vendo los tiquetes y los llevo a la estación para que vayan y vengan y no sé qué, y no sé cuándo. Y echaba mi carreta ahí y valía 5 pesos la ida a Boca Chica con almuerzo incluido. Bueno, saltamos al Palacé. Bueno, en primer lugar, ¿quiénes eran los socios del Hotel Colonial? Del Hotel Colonial era prácticamente... Era un señor Zamudio y otro señor de Cincelejo, los que tenían ese hotel. No recuerdo el nombre. Y mi papá lo compró. Mi tío, un tío mío que murió a los pocos tiempos de haberlo comprado porque él no sabía y tenía un cáncer. ¿Cómo se llamaba el tío? Nasib Gedeón. Él había venido del Líbano con mi papá y vivió aquí toda la vida, pero él se murió muy joven, tenía por ahí entre 40 y 50 años, no tenía más. Yo estaba bien pelado hace mucho tiempo. Don Roberto, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo pasamos de ahí al Palacé? Perdón. Sí. Digo, papi. No te ves. Digo, ¿cómo pasamos de ahí al Hotel Palacé? Al Palacé fue un accidente. El Palacé se hizo una construcción de un tío. Felipe Gedeón fue el que lo construyó. Mi papá, que le encantaban las construcciones, fue el que lo dirigió, pero la idea del hotel fue del tío Felipe, que tenía el terreno. Él había comprado ese terreno y no sabía qué hacer ahí. Estaban comenzando, y cuando comenzaron a construir el edificio Araujo al lado, entonces fue cuando él se aventuró y se montó a hacer el Hotel San Felipe, que se llama, o se llamó mientras estuvo ahí. Sí. Él construyó, eso lo construyó mi papá, que era el ingeniero y el constructor frustrado, porque se le metía a todas las construcciones de la familia. Lo llamaban y ayudaba y le encantaba construir. Y mi papá hizo esta casa, la de allá atrás, donde nosotros vivimos. Yo nací cuando estábamos ahí. Y la de Boca Grande, él hacía sus planos y los llevaba y se lo hacían firmados por un García Rey, en esa época, un ingeniero bastante exitoso que había aquí en Cartagena. Nos hizo los planos sacaba los permisos y la vaina, y de ahí para adelante mi papá arrancaba y contrataba a los trabajadores, los albañiles, los carpinteros, todo el mundo. Y la casa de la tierra para adelante la hacía. Bueno, don Roberto, un tándem familiar que resultó exitoso conjunta y separadamente
fue el de su hermano Víctor y el suyo con los Juan. ¿Qué recuerdos, además de la distribución de automóviles de los Juan, tiene, por ejemplo, con la construcción del Teatro Padilla que construyó justamente el ingeniero García Rey, de quien usted acaba de hablar? Sí, ¿qué te digo? Las familias de la época, de los años 30, 20, 30 y 40, todavía en Cartagena no había tanta unión. Las uniones eran a través de la ascendencia que traíamos. Los paisanos, como decimos nosotros, los árabes, fueron haciendo sus clubes. Aquí, en esta casa, en la de atrás, que da para allá, para la calle Real, nació un club que se llamó Aldunia, que en árabe quiere decir el mundo. Y ese era el Club Unión de hoy, que ya hoy no tiene sede. Pero hasta hace un año que estábamos en Boca Grande, estaba el club ahí, y el club sigue funcionando en papeles, pero no tiene sitio. Nos descuidamos en eso, y una junta con la cual no estuvimos de acuerdo un poco gente, pero que lo hicieron a la brava prácticamente. Cerraron el club, vendieron la tierra, no sé qué, porque iban a construirles en otra parte, y eso no resultó nunca, y nos quedamos sin club y sin club y sin club. Sí. Bueno, de esos negocios de los Juan, especialmente el Teatro Padilla, que fue hecho por ellos, con García Rey como arquitecto, ingeniero arquitecto, ¿qué recuerdos tiene? Poco, la verdad, pero ellos tuvieron eso porque eran muy amigos de Martín Alonso Pinzón, pero el viejo. El papá de los papás. Sí. Que vino con el Teatro Variedades. Exactamente. Ese Variedades, el Colón. Cartagena. En Cartagena no estaba en ese grupo primero, sí. Al principio no estaba. Es que por los Lequerica eran los teatricos chiquitos, el Rialto, ¿entiendes? Después montaron el Padilla, que estaban en la calle Larga. Esos teatros, mi suegro, Mansur Juan, y su hermano Elías, que toda la vida fueron los distribuidores de automóviles Ford aquí en Cartagena, ellos tenían ese manejo, esa representación, eran socios ahí con algunas otras personas y manejaron ahí esos teatros. En Cartagena era una que tenían como Cine Colombia, y así el Padilla daba películas de la Metro Goldwyn Mayer y así, distintos teatros que al principio los teatros querían ser exclusivos de las fábricas, después de los productores, pero después para las ciudades pequeñas como Cartagena de ese entonces no te daba para tú tener una programación de películas si no tenía 2 o 3 proveedores distintos, ¿me entiendes? Entonces eso hizo que aquí no creciera lo que querían ser los teatros como Cine Colombia, como el Teatro Cartagena, que querían ser exclusivos de su productora. Tuvieron que ir aceptando que en un teatro daban películas de producción, la producción de quien la alquilara, ellos la compraban, ¿no? La alquilaban y la daban. Esos fueron los problemas iniciales que yo recuerdo que hubo en Cartagena. ¿Por qué no traen esta película? Porque no tenía quien la manejara. Porque en Cartagena los teatros, como por decir eso, el Padilla era de mi suegro.
Elías y Mansur Juan, los dos viejos Juan, los que vendían los carros Ford, ellos se metieron, hicieron el teatro y lo alquilaron. Bueno, don Robert, no sé si tiene algo más que decir dentro de este segmento de los orígenes, el desarrollo y la consolidación empresarial de los Gedeón. Y no sé si, pues bueno, para hoy o para otro día hablamos de lo que ha sido su desempeño como dirigente empresarial. Pues, ¿qué te digo? Te agradezco mucho la oportunidad que me has brindado para contar un poquito la historia de la familia y de los negocios que hemos podido hacer de verdad cada vez con más facilidad. Hemos tenido más experiencia, hemos ido logrando hacer sociedades con otras personas diferentes a la familia, y en casi todos los negocios nuevos tenemos vinculados que de una manera o de otra ya no son directamente la familia, sino amigos o cosas por el estilo. Yo tengo una teoría y pienso que me ha resultado, y es que inspiro confianza y la gente me quiere y me cree. Eso me ha ayudado mucho realmente, en que muchas veces no sé ni por qué se me han aparecido negocios que cuando los montamos resultan extraordinariamente buenos y al principio no parecieran. Y un ejemplo de eso es una compañía de teléfono que nos buscó y nos dio una exclusividad para mantenerla, y resulta que durante los últimos 4 o 5 años ha sido el negocio líder. ¿Qué empresa? Samsung. Samsung. Yeah. Samsung apareció aquí buscando y terminamos nosotros metiéndonos en el negocio de los teléfonos. Y resulta que somos los líderes en el mercado. Yeah. Mira, don Robert, un tema, no sé si sea pertinente en este momento, el tema de las camaroneras. ¿Tuvieron en algún momento alguna vinculación? Yo sí te digo que es el único negocio que he fracasado. Me siento, y tengo que decirlo así, ahí fracasé. No pude contra la naturaleza. A ese negocio, que todavía está, hay mucha gente luchando en eso, le invertimos tiempo. Yo personalmente me metí como 2 años de cabeza ahí en esa vaina y no pude. Hicimos un negocio donde teníamos y fuimos poniéndole todo lo que iba requiriendo al lado. Montamos entonces, cuando en la producción de los camarones no crecía, las siembras que hacíamos en las piscinas esas grandes que hay ahí junto al dique, nos obligó a ir montando un laboratorio donde nacían los animalitos. Las larvas nacían y de Nauplius, que se llamaba el bichito recién nacido, a larva, y de larva a camaroncito, de camarón a llevarlo a la finca para que en las piscinas de la finca crecieran y subían de 2, 3 gramos a 10 o a 12 o a 15, que era cuando tú lo querías cosechar para venderlo, porque entre más grande el camarón mejor precio tiene. Primero, que eso se vende por kilo, y entre más grande más pesa, y eso se vende por kilo. Entonces, y segundo, porque entre más grande y menos camarones hay por kilo, más cuestan, porque el camarón es más grande, entonces 10 camarones hacen 1 kilo y el otro necesita 20, porque es más chiquito. Pero ese es el mercado difícil de manejar. A esa vaina le entran todas las plagas del mundo. Hay que mantener
un control extremadamente estricto sobre las piscinas y el cambio y recambio de agua y la alimentación, de que la gente que está allá no se duerma, como dicen, sobre sus laureles, y porque sacan una cosecha buena donde el camarón crece a 7, 8, 10 gramos por bicho, a sacar un camarón de 4 y 5 gramos, que es la mitad de la producción. Y resulta que si es de 4 gramos, el kilo vale a $4, para ponerte un ejemplo fácil. Y si es de 8 gramos, el kilo vale a 8. Pero son menos camarones, porque son más grandes. Entonces, es una lotería esa vaina. Tú sembrabas 2 piscinas, una al lado de la otra, así como esto, 2 metros igualitas, así. Y aquí metía 1 millón de larvas y aquí otro 1 millón de larvas. Y esta crecía a 10 gramos de promedio, un camarón con otro, y aquella se quedaban 5. Y estaban los mismos 90 días, los mismos 100 días metiendo, comiendo la comida misma que le echabas al uno, le echabas al otro. No hubo en el mundo uno que me viniera y me diera una respuesta. ¿Cuál era la razón de esa vaina? Ni porque aquí sacaba 5 toneladas de camarón de 6 gramos, promedio cada uno. Y esos camaroncitos de 6 gramos pequeños valían ni tú a $5 para hacer fácil la cuenta. Entonces, 6 por 5, 30, $3,000 valía la cosecha de una piscina de esa. Y al lado, sembrada el mismo día, el mismo 1 millón de larvas, las mismas condiciones, los mismos 120 días o 100 días, igualito lo uno del otro. Esta crecía al doble de la otra. Y el precio obviamente era al doble de la otra. Entonces eran más kilos y más caro. Entonces la una te daba el desquite de la otra. Nunca encontré una respuesta que satisfaciera a esa, digamos, realidad, porque eso es lo que pasaba en realidad. Nadie sabía qué iba a pasar en las piscinas que tú sembrabas, nadie. Traíamos biólogos de Francia, de no sé qué, tuvimos una época como 2 o 3 años con una tecnología francesa de vaina. Eso era una rifa, mano. Eso era una rifa. Si te ganabas la lotería o no te la ganabas. Increíble esa vaina, la comida la misma, el cuidado el mismo trabajador, todo igual. Bueno, sí. Hicimos 10 piscinas de 1 hectárea, porque nosotros teníamos piscinas de a 10 hectáreas, hicimos 10 de a 1. Y ahí era donde más se veían las diferencias. Me esperaban 90 días y a los 90 días, 3, 4, el camarón estaba pesando 5 gramos. Y en la al lado, 3, 4 más, habían camarones pesando 8 gramos. Y entonces eso era el doble, porque el camarón de 8 vale a $8 el kilo, por tenerte aquí el de 4 vale a 4. Entonces aquí 4 por 4 te daba 16 o 8 por 8 te da 64. Mira la diferencia. Ese es un mundo bien diferente y donde tú no tienes ningún control. Eso es de allá arriba el que te maneja el negocio. Bueno, Robert, muchas gracias, viejo. Listo. A ti por tu tiempo y tu paciencia. Gracias.